Bueno, entrando al tema, estos días estuve leyendo un libro que me llamó mucho la atención y de esa lectura y de la lectura de la palabra de Dios en un método devocional, el Señor trajo para mí y para ustedes, pero primeramente para mí, porque los que predicamos tenemos que ser ministrados siempre en la palabra del Señor, esta palabra de exhortación y de ánimo. Y el título de este sermón es Estudios Cristianismo, ¿qué dice ahí? Cristianismo a la carta. Y tenemos ahí a un hombre pues muy trajeado, muy guapo, pero no tiene una Biblia en sus manos. Lo que tiene en sus manos es un menú. Cuando hablamos a la carta hablamos de un menú. Y es una reflexión sobre la fe auténtica en tiempos del individualismo y la personalización religiosa. Mucho cuidado con esto. Vamos a la siguiente, por favor. Cristianismo a la carta. El ruego del apóstol Pablo es este, y lo vuelvo a leer en el nombre de Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, hermano. Este pasaje presenta para los Efesios, en la carta de los Hebreos, presenta el ruego del preso apóstol Pablo. Eran sus primeras prisiones en Roma. Desde el inicio de la iglesia cristiana, él no pedía, sino que rogaba a los creyentes a vivir un cristianismo, diga conmigo, escritural, evangélico, auténtico. No era una petición cualquiera, ni siquiera al escribir esta carta a los Efesios lo hizo a modo mandato en este momento, sino dice, os ruego. Era una súplica, un deseo de su corazón, un deseo de un pastor, un deseo de este hombre tan prominente que suplicaba a la iglesia de Éfeso que anduvieran como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando nosotros vemos a un médico, esperamos que se comporte y hable como, sobre todo que escriba como uno, ¿verdad? Cuando vemos a un maestro, se espera que sea una figura de ejemplo para los niños, que se comporte, que enseñe buenos modales, que hable con rectitud. Cuando vemos a un mecánico, esperamos que sepa de mecánica, ¿verdad? Sea cual sea la función, la obra que realicemos, todos tenemos un código de ética que cumplir. Todos tenemos algo que guardar, ¿verdad que sí? Y Pablo le dice a los cristianos, tienen que andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es esto? Como hijos de Dios. Siguiente, por favor. Hoy en día, el ruego de este prolífico apóstol sería más que pertinente. ¿Cuántos dicen amén? Ya que actualmente, querida iglesia, el cristianismo es influido por un mal general. Y este mal general es el del individualismo y la personalización que sufre la sociedad. Nosotros tenemos un dispositivo celular, ¿verdad que sí? Y ese dispositivo celular nosotros lo podemos personalizar como querramos, ¿verdad? Si algunos quieren los iconos chicos, otros prefieren los iconos grandes, algunos prefieren el tema claro, algunos prefieren el tema oscuro del celular, algunos tienen muchas aplicaciones, algunos tienen muy poquitas, pero tú tienes la facultad de personalizar tus gustos, de personalizar ese dispositivo. Y si se da cuenta, todo en nuestra vida, si algo nos quieren vender, si algo quieren que compramos, si algo quieren que adquiramos, muchas gracias iglesia, pues tiene que tener esa ventaja de poderse personalizar, de poderlo hacer ¿a quién? Al individuo. Nosotros no queremos que hacernos a la tecnología, sino que la tecnología se haga a nosotros. Entonces el mundo está acostumbrado a esto, al igual que nuestros jóvenes están acostumbrados al ya. Hoy en día se habla del yaísmo. ¿Qué es el yaísmo? Que todo lo quieren ya, ahora. Los procesos no, los tiempos no, la paciencia no existe. Y mira que no es solamente atributo de los adolescentes y los jóvenes, sino incluso la población adulta se ha ido impregnando de esto. Y todo lo queremos ya, no estamos dispuestos a esperar.
Entonces, todas estas cuestiones nos han llevado a este punto a través del individualismo y la personalización que sufre la sociedad. Y esto ha afectado a la fe también. Claro que sí, la fe se ha visto afectada. Hoy tenemos una fe que es selectiva, una fe que la queremos personalizar. Una fe que nos gusta mezclarla y queremos mezclarla con otro tipo de espiritualidades y otras cosas. Una fe centrada en la experiencia es lo que busca la gente hoy en día. Hermano, no predomina la verdad histórica del evangelio. No predomina en nuestras vidas la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Cristo, sino una versión adaptada del evangelio. ¿Sabe a qué? A nuestras preferencias personales. Queremos adaptar el evangelio a nosotros, porque si el mundo, la sociedad nos ofrece todo lo que nos ofrece, se adapta a nosotros, porque la iglesia no, porque el evangelio no. Y por ahí viene el engaño del enemigo. Hoy en día hay muchos creyentes, pero son creyentes a la carta. Cuando uno va a un restaurante, ¿qué es lo que pide? Lo que yo quiero, ¿verdad? Yo voy a pagar, voy a comer lo que yo quiera. Si el platillo trae chícharos, quítale los chícharos. Si el platillo trae almendra y soy alérgico, quítale las almendras. Yo compadezco a los que andan por la vida preguntando si algo no tiene algo, porque si no se hinchan, ¿verdad? Porque gracias a Dios a mí me dio y se nota la dicha de que no soy alérgico a ningún alimento. Yo no pregunto qué tiene, yo qué es lo que más te piden. Y lo que más le piden es su encargo. Entonces, hoy en día el cristianismo parece que también ha caído en esto, en ser creyentes a la carta. Se mantiene tal dogma, tal doctrina, tal enseñanza, pero eliminamos otra que no nos gusta, que no nos acomoda, que no nos interesa. De repente tenemos cristianos que están mezclando el evangelio con el Corán, con el Zen, con el budismo, con la yoga, con la psicología, con las filosofías humanistas. Y tenemos un revoltijo. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo influencers en las redes sociales que ni cristianos son y que nos estamos alimentando de ellos y no sabemos ni cuáles son sus dogmas, cuáles son sus creyentes, y ya estamos siendo influenciados. Voy a ir a meditar. Espérame, es que vi a una influencer que medita y me pareció interesante lo que hizo. Y dice que eso lo relaja. Espérame, porque escuché un video, un señor dice que si hacemos esto y seguimos estos pasos del budismo, puede que encontramos la paz y la alineación correcta de los chakras. Gloria a Dios, aleluya. Parece broma, pero es verdad. Muchos creyentes no tienen como base de su fe una doctrina evangélica. No la tienen. Es decir, carecen de la convicción y de la sabiduría y del conocimiento de los acontecimientos históricos, salvíficos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Creen en Cristo, pero no conocen a Cristo, no conocen sus dogmas, no conocen su vida, no conocen eso. Pero dicen creer en Jesús. Dicen que Jesús es su Dios. No han entendido entonces que el cristianismo no es solo una religión o un mote que nosotros llevamos. Se trata de un estilo de vida, no budista, no espiritualista, no humanista, sino cristiano, a la par de Jesús, como Él nos enseñó. Hoy en día, incluso el evangelio de Jesucristo, la gente lo interpreta de acuerdo a una visión antropocéntrica, no cristocéntrica. La palabra antropocéntrica quiere decir que lo empiezan a moldear hacia sí mismo, hacia el hombre, hecha a la medida de cada uno, querida iglesia, blanda, que se adecúa a la personalidad del individuo, que se adecúa a las preferencias del individuo.
Ahí estamos siendo selectivos. Nos congregamos en un templo porque es el que mejor nos cayó y porque la doctrina pues no hay tanta que tenga que rechazar. Creo en esto pero no creo en la ofrenda. Creo en esto pero no creo en aquello otro. Creo que esto es dispensacionalista. Entonces empezamos a caer en este individualismo, en este preferencismo de decir lo que me acomoda creo. Hermano, ante esta situación es pertinente retomar la exhortación de Pablo a los creyentes en la carta a los Efesios, porque iglesia, querido amigo que nos visitas, necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos enfrentar las influencias paganas del individualismo, del conformismo, del emocionalismo y el divisionismo. ¿Qué necesitamos enfrentar? El individualismo, el conformismo, el emocionalismo y el divisionismo que están destruyendo a los verdaderos hijos de Dios. Es una realidad. Tenemos 3 retos. Dale la siguiente, por favor. 3 retos tenemos, o desafíos. El desafío número 1 es vencer la fe cómoda. Ya conmigo, la fe cómoda. Querido hermano, esta fe cómoda tiene ciertas características y una de ellas es que su Dios es poco exigente. Aquellos que viven una fe cómoda tienen un Dios poco exigente. Y no estoy hablando de otro Dios, estoy hablando de nuestro Dios, Pero ellos han decidido que nuestro Dios es poco exigente. No demanda transformación ni compromiso real. Venga a la iglesia, ven como eres, sé como quieras, no pasa nada. Ven. Lo que queremos es tener gente, lo que queremos es tener multitud, lo que queremos es un auditorio gigante, lo que queremos son personas que vengan y formen parte de este club social. Tú no te preocupes que aquí Dios no manda al infierno. Tú no te preocupes que aquí Dios no te va a pedir que tú cambies nada. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es amor. Y su amor cubre todo pecado. Así que con que vengas el domingo, des tus ofrendas, des tus diezmos y te arrepientas, voy. Sigue adelante. Y no te olvides de ir a los convivios. Fe cómoda. Un Dios poco exigente. Un amor abstracto, sin compromiso. Se habla de un amor, pero sin implicaciones prácticas para la vida diaria. Se habla del amor de Dios, de que Dios es amor. Pero eso a ti que te representa. Solamente tener el amor de Dios y el decir soy amado por Dios, Él me ama, ¿o qué representa? Querida iglesia, querido hermano, recordando el asunto del amor en pareja, cuando nosotros damos algo, ¿qué esperamos? Recibir reciprocidad. Dios nos ha amado y es verdad. Creemos firmemente que el amor ágape de Dios se da sin condiciones. Pero si Dios no esperara a cambio nada, la Biblia no diría que la fe y los mandamientos se resumen en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un mandamiento, no es una opción. Y agrega. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que hemos recibido de Dios, debemos de corresponderlo siendo obediente y amando a Dios, no de labios solamente, sino en hechos y acciones. La fe sin obras es muerta. Su amor se dio sin condiciones. Eso Él ya lo cumplió. Mucho antes que tú y yo le conociésemos, mucho antes que tú y yo naciésemos, Él ya había muerto en la cruz del Calvario por mí y por ti. Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Nacimos en una época donde el amor de Dios ya se dio. No tenemos una fe puesta en el futuro.
Tenemos una fe puesta en el pasado, cuyo cumplimiento ya fue efectuado, y nosotros no debemos de tener ni la menor duda que el Señor nos ha amado tan grandemente que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por lo tanto, al que mucho se le perdona, mucho tiene que amar. Tiene que haber un compromiso en el amor, pero la fe cómoda no lo tiene. Queremos sentirnos amados y mimados por Dios sin corresponder en nada. La fe cómoda espiritualiza, privatiza la espiritualidad. La espiritualidad se resume a algo personal, no a una dimensión comunitaria. Decimos yo y Dios, yo y Dios. Yo y Dios, yo y Él. Hermano, eso no puede ser así. Somos un cuerpo y ahorita lo vamos a ver. No es solamente tú y Dios en un asunto personal. Somos una comunidad de creyentes. La fe cómoda tiene poco interés en la transformación social. Ellos dicen, yo ya lo conozco, a mí que los demás. Yo ya participo de su amor. Yo ya estoy en la dispensación de su gracia, a mí que los demás. Vivo cómodamente, me siento perdonado, puedo ir los domingos a la iglesia, ponerme a cuentas con Dios y las cosas vuelven a comenzar y los demás me dan igual. Mientras yo y Dios estemos bien. Pero para tú y Dios estar bien, necesitas todos los días estarte arrepintiendo de los mismos pecados, vez tras vez, 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 porque no hay un amor comprometido, porque estamos ahí pensando que Dios es poco exigente, que no tiene ira y que no nos va a juzgar, porque ya hemos conocido al Señor. Nosotros hemos sido llamados a transformar nuestro entorno. La fe cómoda evita el sacrificio. Rechaza cualquier tipo de renuncia o negación personal. ¿Qué decimos? Me lo merezco. ¿No es una frase que algunos de nosotros alguna vez lo hemos dicho? Me lo merezco. Para eso trabajo. Me lo merezco. No voy a ir a la iglesia esta semana porque ya fui todo el año pasado. Me lo merezco. Me voy a ir de vacaciones. No me van a ver en 15 días los hermanos para que me extrañen porque me lo merezco. Yo no voy a aportar que compren las sillas ellos. Yo me la merezco. Tengo más años aquí que ellos. Comercial sin querer. No queremos sacrificar nada. No queremos negarnos nada. Vivimos en el yoísmo también, así como el yaísmo en el yo. Lo que a mí me acomoda, lo que me hace sentir bien, con lo que estoy cómodo. Hermano, la fe cómoda es una fe sin responsabilidad. Es una fe sin cruz. Es una fe sin coherencia ética. Porque las personas que viven en una fe cómoda no llevan su cruz y le siguen. La Biblia es clara. Jesús fue claro. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz representa una serie de sacrificios, privaciones que nos vamos a dar a quienes, a nosotros mismos, por causa del evangelio, por causa de Cristo, por causa de corresponderle a Él lo que Él ya ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La fe cómoda enfatiza la relación vertical con Dios, que mis oraciones lleguen a Dios, yo estar bien sentimentalmente con Dios, pero se descuida lo horizontal, el amor al prójimo. No dice el Señor, en esto se resumen todos los mandamientos, no en que cumplas solo uno, sino en que cumplas ¿quién? Los dos. Amar a Dios y amar a ¿quién? Pablo sabía eso. Pablo
En la carta a los Efesios, les puede dar a la siguiente, por favor, del versículo 15 al 16, el mismo capítulo que estábamos leyendo. Con la autoridad del Señor, le pide a la iglesia de Éfeso lo siguiente y le dice: sigan la verdad en amor. Cada vez que hablemos de la verdad, diga conmigo: la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Pablo les dice: sigan la verdad, sigan en la palabra de Dios. La verdad, ¿cómo? En amor. Sigan la verdad en amor. Cuando uno ama, no teme sacrificar nada, ¿verdad que no? Hermano, yo tuve que aprender a compartir mi comida con Gio. Pero sobre todo ella, el Señor la ha tenido que probar en su fe en ese ámbito. Pues porque ella no se acaba nunca la comida. Y yo: ¿ya te llenaste? Uy, que no te comas mi comida. Ya no te la vas a comer, dámela. Y dice: está bien. Pero cuando yo la conocí, no le gustaba mucho si yo decía que Job le quería quitar algo o le comía unas galletas. Y decía: ¿quién se comió mis galletas? Cuando era mi novia. Y el Job así chiquito se esconde. Job, ¿fuiste tú? Sí, me las comí. Ya te dije que no me gusta que te comas mis galletas. Yo las compré. Y ahora ni una galleta sobrevive el día. Pero me ama. Sí me regaña, pero me ama. Porque cuando uno sigue la verdad en amor, es más fácil que cumplirla. Es más llevadera. Dice el Señor a través de Pablo: debes de crecer en Cristo. No debes quedarte cómodo en una fe cómoda. Una fe cómoda es conformista. Dios no te ha llamado a estar cómodo. Él te ha llamado ¿a qué? A avanzar, a crecer, a seguir. No puedes estar estancado en las mismas cosas, sirviendo en lo mismo. Necesitas decirle: Dios, usa mi vida. Ayúdame. Tengo 15 años de convertido y esos 15 años he estado calentando mi asiento. Es momento. Es momento. Querida iglesia, de verdad, en nuestras congregaciones, en todo el mundo hay gente que vive en una fe cómoda, que no sacrifica nada, que no se atreve a hacer nada, que están conformes con venir a la iglesia, con cumplir, que solamente escuchan, se alimentan, vienen y se ponen a cuentas con Dios, se sienten bien y se van contentos porque se sienten bien. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay del evangelismo? ¿Qué hay de la administración? ¿Qué hay de servir a Dios en las áreas de la iglesia, en la enseñanza, en la predicación, en la alabanza, en la adoración, en el partimiento del pan, en el compartimiento, en servir a las mesas? Todo es parte también de ser iglesia. Debemos de crecer en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Dice el versículo 15, que todo el cuerpo bien concertado. Y cuando hablamos del cuerpo, diga conmigo: el cuerpo es la iglesia. Que toda la iglesia bien concertada y unida entre sí por todas las coyunturas. El Señor quiere que su iglesia esté ¿cómo? Unida, concertados, unidos, no individualistas. La fe cómoda es individualista, pero la fe verdadera es una unión de muchas personas. Se ayudan mutuamente, dice la palabra de Dios, según la actividad propia de cada miembro. Y dice: y recibe su crecimiento para ir edificándose ¿cómo? En amor. Entonces, ¿qué es lo que recuerda Pablo? Sigan la verdad. No vivan de acuerdo a su comodidad, vivan de acuerdo a la palabra. Crezcan en Cristo. No pueden conformarse en el punto en el que está. Tienen que estar unidos con los demás. Que su espiritualidad, que sus tiempos devocionales no solamente se traten de ti y ponerte a cuentas por Dios, con Dios. Acuérdate de los demás. Deja de decirle a tu hermano que viene y te platica su necesidad: sí, voy a orar por ti, pero ni te acuerdas de él, brother. Ahí está el hermano en su casa pensando que tiene a media iglesia orando por él y no más uno. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque estamos pensando en nosotros. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Tenemos que crecer, edificarnos los unos a los otros.
Y también Pablo, atacando este reto de la fe cómoda, le dice a los efesios del versículo 17 al 19, le dice: ya no andéis como los otros gentiles. Hermano, el cristiano cómodo no se sabe si realmente es cristiano o es inconverso. La única diferencia es que va a la iglesia los domingos. No se le ve mucho. En su trabajo sigue diciendo malas palabras. Amenaza con que se va a bajar de la cruz. ¿Qué se hizo? Y que el Señor viniera en ese segundo que te bajaste de la cruz, brother. Te quedas por andarte bajando. Amenazando con que va a salir el viejo hombre. Búscale. Soy manso pero no dejado, dice. Iba a decir otra cosa, pero el Señor me contuvo. El cristiano cómodo, que tiene una fe cómoda, parece que es un inconverso más. Ya no andéis, dice Pablo, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que son individualistas, que son egoístas, porque su mente vana, ellos nada más están pensando en ellos. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice un dicho coloquial muy mexicano? El que no atranza, no avanza. ¿No es un dicho mexicano que habla de nuestra cultura, de nuestro racionalismo? No hay un énfasis en la cultura mexicana de yo voy a salir adelante por mis fuerzas, no importa por quién tenga que pasar. Y yo me acuerdo mucho en la universidad de un ejemplo que nos dio un maestro del trabajo en equipo. Y decía, un pescador fue a pescar y estuvo pescando, y de repente agarró cangrejos, y alguien vino de otro lado a pescar y tenían un bote de cangrejos japoneses y de cangrejos mexicanos. Yo no sé cómo le hicieron para hacer eso, pero es una alegoría. Y se fueron los pescadores, se quedaron los cangrejos ahí, adentro de los botes. Y los japoneses empezaron a ponerse de acuerdo. Se empezaron a agarrar de las pinzas. Y le decía al otro, súbete. Y se subía el cangrejo, el número 2. Y el 2 con la pinza jalaba al otro con las tenazas. Se subió en 3. El otro cangrejo 4, una fila de 4 cangrejos. Y el último cangrejo, ahí van los 4, lo jalaron hasta que se fue del otro lado. Y antes de jalarse, se agarró de su pinza y empezó a jalar al que le seguía. Y se fue bajando. Al paso de un minuto, todos los cangrejos japoneses estaban fuera. Y el bote de los mexicanos llegó después de 1 hora y estaban todos. Porque cada vez que un cangrejo quería salir, el otro lo jalaba. Y le decía, aquí no te vas y yo no salgo. No podemos ignorar que vivimos en una cultura del más fuerte es el que gana y avanza. Pero eso lo hace la gente del mundo porque viven en su vanidad de su mente. Lo hace la gente del mundo porque tienen un entendimiento entenebrecido. No debería hacerlo la iglesia, porque nosotros nos ha resplandecido la luz del evangelio de Jesucristo. Jesús no vino y le lavó los pies a sus discípulos. Yo no he venido a ser servido sino a servir, dijo Jesús. Dice también que ya no es porque están alejados, ajenos a la vida de Dios. Yo que sepa, nosotros no estamos ajenos a la vida de Dios, ¿verdad que no? Le conocemos, hemos experimentado su presencia, pero ellos están ajenos por la ignorancia que en ellos hay, dice ahí. Pero nosotros ya no somos ignorantes. Aunque tú hayas decidido vivir cómodamente tu fe, tú no eres ignorante. Y la Biblia dice, mejor te hubiera sido no conocer que conociendo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le sigo. O ya le dolió. A mí me dolió. A ver, diga, ay. Hermano, la gente del mundo, por su ignorancia, decía Pablo a los Efesios, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de ¿qué?
viven para la autosatisfacción. Pero nosotros no somos así. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la fe bíblica implica discipulado, implica aprender. La fe bíblica, diga conmigo, implica renuncia. Renunciar a qué, a mis pasiones, renunciar qué, a mis deseos, renunciar a qué, a lo que Dios pida de mí. La fe bíblica y no la conformista implica compromiso. Diga conmigo, compromiso. Usted está comprometido con Dios. La fe cómoda, hermano, contradice el llamado de Cristo al seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solamente hay creyentes que viven una fe cómoda. Tenemos otro reto. Dale la que sigue, por favor. Tenemos otro desafío. Resulta que también hay creyentes que viven una fe emocional, que son emocionalistas. Ando de buenas, saludo al brother. Ando de buenas, voy a la iglesia. Trátame bien si quieres que te ayude. No, la pastora no me saluda, que voy a andar dando palacillas. Otro. Hermano, la modernidad privilegia el sentimiento sobre la razón. La fe moderna en donde vivimos privilegia el sentimiento sobre la razón. Algunas características de la fe emocional es esa. Número 1, la búsqueda de experiencias intensas. Se valora más la intensidad emocional del momento que la profundidad del compromiso con Dios. Yo conocí a unas personas. Me tocó estar cuando estaba en Tijuana. Había un evangelista que fue a predicar a la iglesia en la que yo me congregaba y servía. Y ese evangelista llegó, y ese día, hermanos, vi gente que nunca en mi vida había visto en la iglesia, que estaban ahí. Y eran los que más gritaban amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Cuando el evangelista llama al altar, son los primeros en pasar. Y el evangelista oraba por unos y se movían. Yo vi cómo porque yo estaba ministrando en el altar, se acomodaban para que siguieran ellos y le ponían porque querían que les pusiera las manos. Y les ponía las manos y ni siquiera los tocaba cuando iban para el suelo. Y de rato terminaba el evangelista de orar por ellos y se volvían a poner y le hablaban porque querían algo para ellos. Decían, venga, 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 venga. Y en eso el Espíritu Santo lo mueve y le dice, bueno, ¿qué no ustedes acaban de estar en la otra iglesia en la que prediqué ayer? ¿Qué están haciendo aquí otra vez? Dios ya hizo la obra en ustedes. No tienen por qué estarme siguiendo. Porque estaban buscando ¿qué? Experiencias. La gente a veces va a la iglesia a buscar la emoción, la experiencia. En aquella iglesia hay fuego, en aquella iglesia bailan todos, en aquella iglesia piensan que la emoción, que la experiencia, que el éxtasis lo es todo, cuando lo que es todo es la palabra de Dios. No es la experiencia, no es quien brinca más, no es quien grita más fuerte, no es donde te griten más, es donde te hablen la verdad, donde te prediquen la palabra de Dios. No podemos vivir buscando experiencias intensas. Hay gente que paga un dineral para ir a un lugar porque está una persona ahí que dicen que el Señor, y van y pagan un dineral buscando la experiencia, cuando Dios puede sanarte en tu cama. Tienen la fe emocional, tiene preferencia por lo festivo y lo emotivo. Ellos están buscando los eventos donde se sientan bien, donde los traten bien. No les gustan los días de oración, pero ¿qué tal los días de cafecito? Va a haber un worship. Ahí van los jóvenes hermosos que tanto amamos. 50 jóvenes en el worship, porque pues puro worship. Ay, van a hablar unos 10 minutos una palabra, pero todo es música. Y vienen buenos músicos. Y al otro sábado es estudio bíblico. 5, 6 nada más. Porque a veces la publicidad
puede ser un arma de dos filos. ¿Sí? De repente el culto, hermanos, no vamos a tener educación cristiana, va a ser un culto normal. Se dobletea la asistencia. Es un culto de oración, a la mitad se disminuye. ¿Por qué? Porque preferimos lo emotivo, lo festivo. Es que a mí no me gusta el deck porque no hay tiempo de alabanza. A mí me gusta la alabanza. Hermano, no podemos caer en el emocionalismo. No podemos caer en esta situación de rechazar lo académico, lo doctrinal. No podemos ser así. No podemos tener aversión hacia el aprendizaje. Dios nos llamó a ser discípulos. Ese es el llamado de Dios. No a ser cantantes, no a ser parte del club social, sino a ser un discípulo que discipula. Diga conmigo, yo tengo que ser un discípulo que discipula. Eso es. La fe emocional tiene dependencia del estado emocional. Hoy no voy a ir a la iglesia porque ando agüitado. Hoy no voy a ir a la iglesia porque no me siento bien. Hoy ando a la iglesia porque siento como que, fíjese, para que vea, Dios santo, el Señor nos libre, cómo si se mezcla la fe genuina con otras corrientes. He oído personas decir, es que siento malas vibras ahí en el templo. Santo Padre Celestial, ¡pah! Cachetada espiritual, porque física no se la puedo dar. Es que le siento malas vibras del pastor. Dios santo, ¿sabe dónde son las vibras de todo eso que les decía en un principio? Hermano, no puede estar así. Mire, y tampoco le voy a decir, porque tampoco no voy a caer en el extremo de decirle que la fe, que las emociones no provienen de Dios, porque las emociones también es legítima de una fe cristiana, porque aquel que es salvo siente gozo. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquel que es salvo celebra. Cuando celebramos la Santa Cena, cuando celebramos los bautismos, es una celebración digna, porque son eventos que tenemos que llevar a cabo como iglesia. Sentimos entusiasmo por tal evento, por tal actividad de la sociedad. Es genuina, pero tiene que estar basada ¿en qué? En una fe verdadera bíblicamente. La fe no debe depender de los sentimientos, querido hermano. Los sentimientos, diga conmigo, deben depender de la fe, no al revés. Si los sentimientos, querida iglesia, dirigen tu fe va a ser inestable. Si dejas dirigirte por tus sentimientos, tu fe va a ser inestable. Oiga, yo entiendo que no le caemos bien todos los que participan del altar, no pasa nada, pues cada quien. Pero usted, ¿a qué ha venido? ¿A qué ha venido? Dilo más fuerte, ¿a qué has venido? Adore a Dios. Si no quiere ver al brother, cierre los ojos. No los abra hasta que se baje, pero adore a Dios. Exalte su nombre. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios, los que están abajo como los que estamos arriba, querida iglesia. Que tus emociones por el que está abajo, también les digo a los de arriba, y que las emociones de los que están arriba, abajo, no nublen a lo que venimos a la casa de Dios. Y eso es adorarle y aprender de la palabra de Dios. No podemos ser emocionalistas. Pablo en su carta le dice a los Efesios en el capítulo 17 del 20-24, recuerdo otra vez, ya no andéis como los inconversos. Nosotros no hemos aprendido así de Cristo, ¿verdad que no? Cristo cumplía con su palabra. A Cristo no le importó su misión. A Cristo no le importaba ni siquiera el hambre o la sed. No le importaba nada. Él tenía que cumplir con su misión. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Era lo que más importaba. La adoración espiritual. No le dijo a aquella mujer samaritana: nosotros no hemos aprendido de Cristo a ser emocionalistas. Imagínate que Cristo en el Getsemaní le hubiera dicho a su padre: ay, sabes que siempre no voy a morir por ellos. Ya se acabó esto.
cuando estaba sudando gotas de sangre en ese lugar. ¿Sabe por qué? Por el estrés físico que su cuerpo estaba experimentando. Esa es una cosa que el cuerpo humano hace cuando estamos pasando por un dolor y un estrés mental tan grande que nuestro mismo cuerpo lo resiente y empieza a sudar, porque los vasos sanguíneos de nuestra piel empiezan a dilatar, a romper y empiezan a sudar como sangre por lo que él sentía en ese momento. Él pudo haber dicho: basta ya, ¿qué necesidad tengo de estar viviendo esta experiencia por causa de esta gente que yo sé que van a vivir una fe cómoda, que yo sé que van a ser unos emocionalistas? Basta ya. No, el Señor dijo: yo voy a cumplirlo, porque tengo que enseñarles que el principio de la cristiandad es el sacrificio, el negarse a uno mismo, el no dejarse llevar por las emociones, en cumplir lo que Dios ha estipulado para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, dice el apóstol Pablo: pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Y luego dice claramente, dice: si en verdad lo habéis oído, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay personas que oyendo no oyen, que siendo enseñados no aprenden, porque somos selectivos. Mire, usted de repente no le ha pasado, dígame si no le ha pasado. ¿Le gustó? Están bonitos los Versas, los nuevos, ¿verdad que sí? Los Nissan Versas. Y ay, mira qué bonito ese carro, me lo voy a comprar. Y a partir de ahí, donde quiera ves Versas. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y tú dices: bueno, pues todo el mundo se compró ese carro, ya no lo quiero. Todo el mundo lo trae. ¿Sabía que esa es una función de su cerebro? Los Versas siempre habían estado ahí, pero ahora que le pusiste atención, tu cerebro, cada vez que identifica uno, incluso periféricamente, hace que voltees a verlo, porque ahí está el Versa, ahí está el que te gusta, ahí está el que te gusta. Cuando realmente nos comprometemos con la palabra de Dios, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero yo puedo estarle aquí hablando 3 horas, y si usted no quiere aceptar lo que Dios está hablando a su vida, saliendo de aquí, en cuanto ponga un pie allá afuera, va a volver a lo mismo. Va a volver a su fe cómoda, va a volver a su fe emocionalista. Lo que usted decida hacer aquí va a cambiar su vida hoy. Usted va a salir de este lugar igual, sin crecer en la verdad, siendo inmaduro, estando más al pendiente del chisme que de la vida propia. Hermano, ¿usted qué le interesa la vida espiritual de su hermano? Ore para que el Señor lo salve. Ore para que usted esté bien delante de Dios. El interés por los otros hermanos debe ser que el Señor glorifique su vida, pero no perder el tiempo en eso, porque los que hacen estas cosas son los inconversos. Los que practican el chisme son los inconversos, no nosotros. Si en verdad hemos oído y si en verdad hemos sido enseñados en la verdad que viene de Jesús. Así de fácil. El que no da obras es porque ni ha querido oír ni se ha dejado enseñar, porque la palabra es clara. Y no va a pasar porque tú llegues y es que nadie me dijo, es que nadie me enseñó. Te va a decir Dios: bueno, ¿que no estaba sentado ahí el domingo 12 de febrero? 12 de febrero, 15 de febrero, cuando Danielito estaba predicando de los cristianos a la carta? Y tú vas a decir: sí, es cierto, ahí estaba, pero es que no puse atención. ¿Tú crees eso es una excusa? La ley, porque no la conoces, te exime de cumplirla. ¿Qué te dice el oficial cuando te detiene? Pues no importa que usted no conociera la ley, se tiene que cumplir, sí o sí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor, hermano. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. Nosotros no debemos ser emocionalistas. Ya estaba en la siguiente, hijo. Gracias. La iglesia está bien chiquita. La iglesia debe integrar razón
y emoción, integrarlas. La iglesia debe integrar doctrina y experiencia, evitando tanto el racionalismo frío como el emocionalismo superficial. ¿Cuántos dicen amén? Voy con la última. ¿Sabía usted que tenemos otro desafío y último para esta tarde? Que es el desafío de la fe desconfiada. Y aquí, híjole, hermano, te brincaste dos. La fe desconfiada. Mire, hermano, existe una creciente desconfianza. ¿Sabe hacia quién? Número uno, hacia las instituciones religiosas. ¿Sí o no? La desconfianza sobre la iglesia está creciendo. Existe una creciente desconfianza sobre los líderes espirituales. Llámese sacerdote, llámese pastor, llámese obispo, llámese como se llame. Hoy la gente prefiere ir con un psicólogo, con un médico a que lo traten, con un psiquiatra antes de buscar a un pastor. Existe una creciente desconfianza ante la autoridad eclesial. La hay. Muchos hermanos hoy en día se consideran creyentes, pero rechazan la iglesia institucional. Yo creo en Dios, pero no me congrego. O yo creo en Dios, pero yo no participo de la iglesia. Yo voy a esa iglesia, pero no soy miembro porque no creo y no me quiero comprometer, y porque en otros lados que he sido miembro me han defraudado y me han dañado mis emociones. Yo creo que ya desde ahí ya estamos mal. Somos miembros porque entendremos que tenemos un compromiso con Dios, porque Él no ha llamado a nadie a ser solitario, porque Él no ha llamado a nadie a chapulinear de iglesia en iglesia, buscando la que más se te acomode. Si el Señor te ha puesto en tu corazón plantarte en un lugar, da mucho fruto. Vengan lluvias, vengan pruebas, vengan tormentas, vengan aflicciones, da mucho fruto y fruto. Sí, hágalo. De mucho fruto. Muchos consideran, hermanos, este rechazo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuáles son los factores por los cuales te consideran y hay esta creciente aversión, me atrevo a decir, a la iglesia? Por el mal testimonio histórico. Escándalos, abusos que han marcado la historia de la iglesia. Por eso dice, yo mejor no me congrego, yo solito en mi casa veo la transmisión. Otro factor que influye en esta fe desconfiada es la asociación cultural negativa. La gente del mundo ve al cristianismo, lo ve como represivo e hipócrita. Hermano, a todos nos meten en el mismo nicho, Quiero decirle que católicos, cristianos, apostólicos, todos vamos en el mismo nicho. Y ahí está uno queriéndose defender. Yo no soy de esa iglesia, yo soy de esta otra. Son lo mismo, te responden. Igual de hipócritas. No, yo no voy a la iglesia porque ahí nomás están diciendo qué no hacer. Entonces la gente ahorita tiene a la iglesia como una aversión, como algo negativo. Otro factor, la falta de credibilidad de los líderes. Pastores, líderes, sacerdotes, casos de corrupción y comportamiento inmoral. Hermano, cuando usted lea las noticias de la crónica de lo que sea, cuando es un pastor el que está ahí, ponen pastor evangélico cometió abuso. Lo dejan claro. Sacerdote, ¿por qué? Porque es lo que vende, porque es el amarillismo. Todo esto ha dañado a la iglesia fuertemente. Hermano, esto ha dificultado la evangelización porque el mensaje bíblico ha sido filtrado por prejuicios culturales. Pero Pablo exhorta a los creyentes, escúcheme bien, fíjese bien, y dígale, Señor, habla mi vida hoy. Exhorta a los creyentes de Éfeso. Número 1, la que sigue, por favor. A desechar la mentira. Efesios 4 del 25 al 30. Tenemos que desechar la mentira y hablar la verdad cada uno con su prójimo. Si algo afecta a la iglesia es que haya cristianos mentirosos. Que tú sí sea sí y tú no.
pero no mientas. Y es un mal bien fuerte. Y a veces tendemos a clasificar los pecados y a decir, no, es que yo no soy adúltero, no, es que yo no soy borracho, no, es que yo esto, pero eres mentiroso, es lo mismo. Es lo mismo delante de Dios. Y Pablo exhorta a los efesios y les dice, desechen la mentira, por favor. Hablen con la verdad, porque esto está dañando a la iglesia. Número 2, dice, airaos, porque sí se vale enojar, hermano, sí se vale. No peca cuando se enoja. Pero dice Pablo, pero no pequéis. No se baje de la cruz, como le dije hace rato. No empiece a golpear. No empiece a decir maldiciones. Porque eso ya es pecado para el Hijo de Dios. Ya es pecado. Te puedes airar. Somos hombres. La Biblia lo dice. Incluso Dios tiene ira. Pero nos manda y nos dice, no pequen, retírense de ese lugar. Airaos, pero no pequéis. Y luego dice Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no te vayas a dormir enojado con tu hermano, con tu hermana. Arregla las cosas, si puedes, en el momento. Arréglalo, para que no des lugar ¿a quién? Porque el diablo se aprovecha de todo eso. El diablo lo primero que dice cuando pierdes el control, para que te equivocas, cuando dices la primera mala palabra, cuando incurres a la violencia, ¿qué es lo que te dicen? Y no que eres cristiano, brother. Y eres cristiano. No, hombre, qué decepción. ¿Sabe quién ganó ahí? El diablo. Pablo le dice a la iglesia, fíjese lo que le dice: el que hurtaba, no hurte más. Hermano, no puede seguir viviendo como vivía antes, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No sea corrupto, no seamos corruptos, no hagamos lo malo, obremos con bien. Porque si hay mucha fe desconfiada, ¿se debe a quiénes? Luego dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y cuando hablamos de corrompida, querido creyente, no hablamos solamente de groserías. Hablamos de doble sentido, palabras altisonantes en doble sentido. Un cristiano no debe de hablar así. No tengamos conversaciones que a Dios sabemos que no le agradan con otro hombre, ni con menos con una mujer, si eres varón, o con una mujer con un hombre. ¿Qué tenemos que andar hablando de esas cosas? Hermano, dice, no salga palabra corrompida de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Dar gracia significa que ellos puedan recibir el mensaje del evangelio. Porque si tú pierdes el control, escúchame bien, si tú por un segundo pierdes el control, hablas mentiras, te enojas, pierdes el control, hablas alguna grosería, mientes, engañas, no te van a recibir nunca la palabra esa persona. Y por eso hoy en día los más difíciles de alcanzar son nuestros familiares. ¿Sí sabía usted? Ahí anda hablándole de Cristo a todos en el trabajo, pero en su casa nadie ha creído por culpa suya. Porque en nuestra casa nos conocen. Y se quedaron bien callados. Y eso significa que el Espíritu Santo está hablando con todo. Y termina el apóstol Pablo diciendo, y de esa forma no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día. Porque antes que contristar y provocar burlas de las personas, de los inconversos, al primero que entristecimos y contristamos es al Espíritu Santo, porque Él habita en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. El desafío no es solo comunicar el evangelio, querida iglesia, sino hacerlo con credibilidad. Ponte de pie, quiero hacerte 3 preguntas.
roca de salvación. Y no ocupo que conteste. En su corazón se ha infiltrado la fe cómoda en nuestras congregaciones. Es momento de que examines tu corazón. Es momento, hermano, escúcheme bien, de ver si has cedido a la tentación de vivir un cristianismo sin demandas, sin cruz, sin una transformación real. ¿Estás viviendo una fe cómoda? Algo está mal, muy mal. ¿Pecas con libertad? Algo está mal, muy mal. Segunda pregunta. ¿Dependemos más de la emoción que de la verdad? Pregúntate si tu fe la sostiene la palabra de Dios o está sostenida en experiencias emocionales y cómo te sientes en la iglesia, bien o mal. Tercera pregunta, y quizás la más fuerte: ¿somos creíbles ante la sociedad, ante nuestra familia? La coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, querida iglesia, es fundamental. ¿Nuestro testimonio respalda o contradice el mensaje del evangelio? Te pregunto este día, ¿estamos siendo sal y luz en el mundo que necesita desesperadamente ver a Cristo o no? ¿Qué tipo de cristianos somos? Si el Señor ha hablado hoy a tu vida, quiero hacer un llamado al altar, porque todos en algún punto estamos flaqueando, porque no hay justo ni aún uno. Pongámonos a cuentas con Dios.